Bueno, creo que sería interesante escuchar de algún neuropsicólogo o neuropsicóloga, si estuviera presente acá. Sí, ahí Fernando quiere hacer una pregunta. Fernando. Dani, ¿te puedo pedir que nos refresques cuál fue el motivo de consulta del paciente? Que no me quedó muy claro. El paciente, como te digo, él tenía nosognosia, es un señor que seguía trabajando, que seguía haciendo una vida normal, pero la esposa le llamaba la atención que el señor no se acordaba, entre comillas, esas son las palabras de la esposa, de los nombres de los clientes. Entonces venían los clientes y el señor no se acordaba los nombres de los clientes. Entonces la señora interpretaba eso como olvidos y vino y me dijo que está olvidadizo porque se olvida los nombres de los clientes. Ese es el motivo de consulta. ¿Y el paciente tiene cuántos años? 72. Ah, ok, y sigue anosognósico. Totalmente, muy tranquilo, digamos, él viene cuando los hijos quieren que venga, habla conmigo, etcétera, pero él dice que no tiene nada. Sí, y Fernando, la señora estaba sumamente angustiada, muy angustiada. Me acuerdo que en una de las veces que, con esto de la pandemia, las consultas empezaron en marzo del año pasado, ella tenía un turno para una evaluación cognitiva para abril y se lo tuvimos que cancelar y después se terminó evaluando en noviembre. Y me acuerdo que estaba sumamente angustiada porque ella decía que algo le pasaba. Y cuando a mí me preguntó, bueno, no, pero en realidad se olvida los nombres, yo en general suelo minimizar ese tipo de queja, porque bueno, se olvida el nombre de un personaje, no es nada importante, es algo que pasa habitualmente. Aparte era un señor que seguía trabajando como contador, que trabajaba 12 horas, que manejaba, que era autónomo, manejaba plata. No parecía, y ella estaba sumamente angustiada y el señor como si nada al lado de ella. En realidad tenemos que pedirle disculpas a la señora, porque yo también pensé, esta señora está exagerando, ¿quién no se olvida un nombre de vez en cuando? Y yo pensé que cuando vi la resonancia dije, no, acá hay algo, pero la verdad es que hasta que no vi, creo que le pedí la resonancia para dejar tranquila a la esposa, y bueno, ahí me puse nervioso yo. Totalmente. Bueno, acá preguntan si hay alguna comorbilidad médica cardiovascular. No, es un paciente que tiene antecedentes relevantes. Y tratamiento no le dimos, porque sabes que la DFT no hay ningún tratamiento que haya probado ningún tipo de eficacia, solamente, bueno, varias charlas con la esposa y los hijos para tratando de explicar cuál es el problema que tiene este paciente y una serie de preguntas que me hicieron de difícil respuesta. Me preguntaron cuál va a ser la evolución, nos preguntaron también si el señor puede seguir manejando vehículos. En fin. ¿Qué le respondiste? ¿Qué le respondiste? Sobre si puede seguir manejando, bueno, el señor tiene visoespacialidad conservada y tiene también ejecutividad hasta donde puedo ver preservada. No ha tenido conductas de riesgo mientras maneja, la esposa lo acompaña y no ha tenido conductas de riesgo, por lo cual le dije que sí, que podía seguir manejando, pero que en 6 meses teníamos que reevaluarlo. Ahora, y tengo otra pregunta que me llama la atención. Pará, porque hay, perdón, perdón. Fer, hay un par de preguntas José Mesa. Exacto. José Mesa. Dice, la trampa observada no es una forma de defensa frente a cierre. Bueno, no sé, dale audio a José Mesa y que pregunte a José directamente. José Mesa. Fernando. José Mesa, Fernando. Ah, perdón. ¿Y está hablando José? Él puede... A ver. Y hizo una pregunta. A ver, pero él si apretas, José, si apretás la... Abrimos el micrófono, José. Claro, él puede abrir el micrófono para preguntar. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto. Una pregunta es esta. A mí me parece importante la trampa que el paciente hizo durante la prueba que le aplicó la doctora, porque me parece que en cierta forma es un mecanismo de defensa del sujeto frente a una conciencia del límite. De manera que entonces yo creo que él sí empieza a percibir los límites, las deficiencias, y por lo tanto echa mano de un recurso que seguramente no echaría mano en su vida ordinaria, que es hacer trampa. Otra cosa que quisiera preguntar para tener la oportunidad es si hay una proporción entre las manifestaciones clínicas que el paciente tiene y el enorme déficit que muestra el tejido cerebral en la tomografía. Porque a mí me parece que frente al semejante daño cerebral debiera ser mayor
la deficiencia clínica. Y por lo tanto pienso que este paciente tiene una reserva cognitiva muy buena que le permite tener clínicamente una mejor condición que la que uno esperaría de semejante daño. Son mis 2 comentarios y les agradezco mucho sus comentarios. ¿Querés que conteste, Muchas Dani? Sí, sí. Bueno, sí, el señor tenía una reserva cognitiva muy alta, tenía 17 años de educación formal, era contador y además estaba en actividad. Es verdad que cuando uno ve la imagen se asusta, es decir, ¿cómo puede ser que este hombre esté en actividad, pueda manejar dinero, tenga clientes y no tenga semejantes déficits o siga funcionando y sea autónomo? Y nosotros hacemos bastante hincapié en el interrogatorio y en la autonomía del paciente y preguntamos bastante y la mujer era categórica en eso, que podía seguir funcionando, incluso seguía trabajando, y que el único problema que tenía era esto del olvido, que en realidad no es el olvido del nombre, no es que él se olvidaba el nombre, él veía el rostro de la persona y no se acordaba quién era. Entonces, no es que se olvida el nombre, se olvida de la persona, ¿sí? Por ahí los pacientes con prosopagnosia pueden reconocer en estadios avanzados a sus seres a sus seres queridos los conocía, pero pueden reconocer por la audición, por la voz, pero ven la cara y no reconocen, no tienen el macheo, el reconocimiento facial, como conocimiento semántico. Preguntamos muy bien la autonomía y la autonomía estaba respetada. La definición de afasia progresiva primaria son déficits cognitivos que tienen por lo menos que tienen que ser estables y que afectan al lenguaje durante 2 años, ¿sí? Ya sea para la afasia logopénica o para la demencia semántica, sin afectación de ninguna otra área. Este señor empezaba a tener afectaciones, igual un poquitito, por ejemplo, la memoria episódica verbal, pero yo evalué la memoria episódica verbal a través de la memoria de palabras y eso en los pacientes con lenguaje también está un poco perturbado. Habría que hacer una prueba visual que no tenía en ese momento disponible. Pero sí, puede ser que este señor tenga, esté bien y que esté bien por un par de años a pesar de esa imagen cerebral. Y ahí te refuerzo lo que vos decís, digamos, en estas formas de demencia se afecta las áreas que están comprometidas y el resto, el paciente se mantiene funcional durante bastante tiempo, digamos. Así que, sí, ante la pregunta, ¿es posible encontrar esas imágenes en pacientes? No, a ver, lo que dijo... No, estaba primero María Elena. Sí, lo que dijo el doctor Mesa, que le impresionaban las imágenes y el poco relato clínico, y sí, porque lo que hay es una disfunción focalizada, digamos, ¿no? Donde las otras áreas están relativamente preservadas. Después, bueno, María Elena pregunta. Ahí preguntaba María Elena. Eso. De la familia no se ha presentado eso todavía. No. Y bueno, no sé, Patricia, continuamos con la no, María Carabaña, pero sí, los dibujos de Boston, el paciente los podía... Ay, se me fue. Hay una pregunta de... Marina. Perdón, Y hay que subir un poquito. María Cabaña. Dibujos de Boston, el paciente los podía describir tipo circunloquio. Fernando, es para Marina Cabaña. Si podía hacer circunloquios. Sí. No me acuerdo. Fue hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo, fue en noviembre, pero la verdad es que no me acuerdo. Lo que uno esperaría de estos pacientes es que en los pacientes con demencia semántica es que no conozcan el objeto. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, dale, Marina. No, digo eso. Sí, por supuesto. Pienso que se me ocurre que el paciente por ahí, viste que cuando les mostrás las figuras a veces te dicen es el avión por el helicóptero o te describen para qué se usa. Este paciente uno piensa que perdió el conocimiento digamos, semántico, que no lo describiría, me imagino, los dibujos. Sí, la verdad es que no me acuerdo. Supongo que sí. Uno esperaría eso, ¿sí? Que no pueda, que no sepa lo que es lo que tiene enfrente, no pueda describirlo, que desconozca el objeto. ¿Sí?
Y también por ahí la aparición de parafasias, ¿no? Parafasias semánticas. Por ejemplo, si hay lo que vos decías, el helicóptero, la mayoría dicen o es una avioneta o es un avión. Eso es una parafasia semántica, ¿no? Está bien que pediste hablar, Marina, y sería interesante que todos los que tengan algún comentario, en lugar de leernos nosotros, que den voz y hablen, así se hace más ameno, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un comentario o un aporte del doctor José Miguel Villaprado, no sé si... Villaprado, sí. Quiere... Le damos el ok. Activar el micrófono, activar el micrófono. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Sí, lo llamativo del caso es la parte estructural cerebral, ¿no? Que está alterada y lo que mencionaba el doctor es que clínicamente no se evidencia mayor deterioro, ¿no? Por la buena reserva cognitiva. Ahora habría que averiguar en él la etiología, ¿no? Que es importante para determinar, y estaba haciendo una revisión y les compartí aquí las diferentes etiologías. Eso nomás. Entonces yo por la edad y todo pensaría por edad y todo y por epidemiología en algo cardiovascular o alguna degenerativa. Nosotros hemos formulado el diagnóstico del paciente tiene una demencia frontotemporal, a nuestro entender, reúne los criterios. Tú sabes que la demencia frontotemporal tenés la variante conductuales, donde el paciente tiene conductas bizarras, etcétera, y las variantes de afasia progresiva primaria, donde el paciente tiene básicamente trastornos del lenguaje. Dentro de las afasias progresivas primarias, tenés una afasia más tipo Broca, motora, que es la afasia progresiva no fluente, y una forma de demencia que es de los conceptos. El paciente no entiende los significados, los conceptos, esa es la demencia semántica. Eso es cuando se afecta sobre todo en pacientes diestros, cuando se afecta el lado izquierdo, que es la forma predominante. Nosotros hemos presentado este caso porque nos interesó mucho que dentro de ese diagnóstico formulado había afectación del hemisferio no dominante, es decir, del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa cuando en una demencia semántica, con su etiología, bueno, podemos hablar de cuál es la etiología de la demencia semántica si quieres, ¿qué pasa cuando se afecta el hemisferio no dominante? Bueno, el síntoma más llamativo es la prosopagnosia, que es lo que presenta este paciente. Entonces, nosotros creemos tener la etiología del cuadro. Es una demencia frontotemporal, una variante de afasia progresiva primaria, pero de presentación right-sided, es decir, del lado derecho, que se presenta fundamentalmente con prosopagnosia, ¿sí? Ahora, respecto a cuál es la etiología última, o sea, que se ve, bueno, esta es la vieja, lo que antes se llamaba, es una variante de lo que antes se llamaba enfermedad de Pick, que ahora no se llama más enfermedad de Pick porque muchos pacientes, cuando le haces anatomía patológica, no tienen corpúsculos de Pick, ¿no? Entonces, bueno, algunas son taupatías, otras tienen agregados de otras proteínas. En general, son proteinopatías, digamos, son enfermedades neurodegenerativas y esto, por ahí pensamos el asunto. No pensamos que el paciente tenga un problema cardiovascular, ni un problema vasculoencefálico, digamos. Esto es y obviamente, bueno, no tiene un traumatismo, no tiene un tumor. Es decir, ¿qué te puede dar este tipo de lesión, este tipo de síntomas tan focalizados en un área del cerebro? Bueno, que tenga un tumor ahí, que no lo tiene, que tenga una lesión vasculoencefálica, que no la tiene, o una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuál enfermedad neurodegenerativa que afecte un área puntual, respetando la gran mayoría? Y en general son estas demencias que se llaman de lesiones focalizadas o demencias lobares, porque afectan un determinado lóbulo. Y en este caso, bueno, es esta entidad que, como dijo la doctora, uno de los criterios es que permanezca por lo menos 2 años afectando o con una afectación circunscrita en un determinado sitio, y después, bueno, puede generalizarse y el paciente terminar con una demencia, como la entendemos en general, con síntomas generalizados. No sé si fue, si se entendió, si fui claro con la explicación, digamos. Perfecto. Hay una pregunta del doctor Roberto Cacuri sobre imágenes. Sí, doctor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas noches para todos. ¿Cómo te va?
No, vi ahí el informe del PET y de los estudios que habían hecho. ¿Tienen imágenes? Porque incluso... las tenemos, pero la verdad que no nos No les parecieron buenas convencieron. como para presentarlas, pero bueno, te las podemos mandar. No, no. A ver, no sé, vos, Elvira, ¿las tenés a mano? No, no importa, no, es simplemente no. por lo siguiente. Es interesante la imagen que se ve en la No tiene resonancia amiloide, eso magnética. te quería aclarar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es decir, Perdón. no tiene amiloide, eso por PIB. No, está. No, me refería a que viendo la imagen de la resonancia magnética, la sustancia blanca, por supuesto, está muy rarefacta, Sí. y me dio la sensación de que en el otro región del lóbulo temporal no estaba tanto, lo cual, bueno, indica esta diferencia que han estado mencionando. Y lo otro es estas formas que hay de vinculación, que se sabe poco en realidad de los dos lóbulos fusiformes en vinculación a unificar el reconocimiento facial y que tiene que ver, por supuesto, con la amígdala. Hay muy pocos elementos, muy poco conocimiento desde el punto de vista estructural. Y esto es interesante. Esto es muy interesante lo que han mencionado porque escapa un poco a lo habitual. Hace un tiempo en el Hospital Borda hubo unos casos donde había esclerosis focalizada muy extraña, el famoso caso rojo, en fin, casos que fueron publicados un poco internamente, pero que hablarían un poco de esto que has estado mencionando, Saidhar, en el sentido que no es lo habitual, pero es sumamente interesante. Por eso un PET puede ser útil para sacar algunos detalles más desde el punto de vista anatómico, estructural, a eso me refería. ¿Te refieres al PET con FDG? Voy a mirar. Sí, sí. El PET-PIP mostró que no hay amiloide. El PET con FDG, ¿están las imágenes ahí? ¿Se ven? No. O sea, No. Es decir, el PET con FDG dice... Lo único que dice es los hallazgos preponderantes de disfunción metabólica plantean la posibilidad de demencia frontotemporal a correlacionar con datos cognitivos, con datos neurocognitivos. Sí. Ahora, sería bueno, si las imágenes, a ver, las tengo en el mail, en realidad, las imágenes. No, ¿Podría ver? No te hagas problema, no. Lo que me refiero es que pienso que desde lo estructural es interesante o útil saber hasta dónde llega en la región posterior, porque el lóbulo fusiforme es grande y todo o sea, me refiero que es extenso, y tiene estas conexiones bastante trascendentes con el fascículo longitudinal, pero aparte con la proyección visuolímbica. Entonces, es interesante esto que han descrito desde el punto de vista clínico. Bueno, simplemente como aportar este detalle nada más. Más que nada un poco la obsesión. ¿Y cuál es tu interpretación de por qué esta afectación del lóbulo fusiforme? Ya nos mencionaste que hay bastante desconocimiento, pero ¿cuál sería una interpretación tuya como experto de esta correlación de que esta afectación del lado derecho del polo temporal correlaciona tanto con prosopagnosia? Me interesa mucho conocer tu opinión. En principio, por lo que se conoce en el último tiempo de la amígdala, lo que es desde la corteza temporal vasolateropolar a lo que es la coherencia y asociación de los distintos tipos de estímulos que hace el reconocimiento configuracional, a veces de imágenes o incluso de situaciones. Y por otro lado, eventualmente hay conexiones no conocidas todavía que probablemente determinan esto. Por eso preguntaba sobre el PET con dióxido de glucosa para ver hasta dónde se llega, si tiene actividad sobre la región de corteza, si llegó un poco más sobre el área 37, y lo otro que, bueno, conocen mucho más también los que trabajan en neuropsicología, la no regularidad, me refiero por lo de la fascia semántica, ya se sabe, todos conocemos de que no son estrictos la lateralización única de aquellas áreas vinculadas con el lenguaje y los elementos secundarios del lenguaje, por eso. Bien.
Bien. Tampoco Sí. sabemos qué pasa con esto con cuerpo estriado. En fin, son pequeñas cosas que ahora se van conociendo para el reconocimiento de todo esto. Lo emocional que presenta este individuo, de por allí ver una persona y dice que es un periodista, tiene que ver con aspectos emocionales que recién escuché que algo tenía que ver. Y bueno, son estas conexiones que fueron conociéndose en el último tiempo y que por allí no tengo la seguridad, por supuesto, es probable que tenga algo que ver con esto. Si la prosopagnosia sigue siendo un capítulo dudoso, no dudoso, me refiero difícil de catalogar. Claro. No sé si Hay hay una algún pregunta de María Elena. neuropsicóloga que quiera aportar algo. Hay una pregunta de María Elena ahí pendiente. ¿A dónde está? Dale. Sí, Te acá, María Elena, hola. dale. Hola, Dale. María Sí, Elena. Hola, María Elena. ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle a, bueno, a Elvira o a Daniel si investigaron o, bueno, alguna neuropsicóloga se presente, qué se le puede ofrecer desde la parte de estimulación cognitiva o de rehabilitación a este hombre, ¿no? Que sigue trabajando, que es activo y que tiene este problema de que evidentemente no es que se olvida de los nombres, sino que no reconoce el rostro de los clientes probablemente. O sea, ¿hay alguna Sí. forma de rehabilitarlo? Eso, la palabra que dijiste es clave, porque no son olvidos, no reconoce. No es Claro, que por se eso. olvida ¿Hay el alguna nombre, forma no reconoce de a los clientes. rehabilitarlo? Yo la verdad es que no te puedo contestar esa pregunta. Tenía esperanza que estuviera la doctora Di Pascale o Romina, acá tenemos sí. una neuropsicóloga. Cecilia. Cecilia, Yo- adelante. Cecilia Ortiz. Sí, Adelante, yo Cecilia. de paso aprovecho a hacer un comentario y hacer una pregunta. Yo cuando estuve en Barcelona tuvimos un caso así y en realidad no se apunta a la rehabilitación, sino a impartir estrategias de reconocimiento auxiliar. Es decir, les enseñábamos al paciente a reconocer las caras a través de datos auxiliares, como por ejemplo bien dijo Elvira, esto del tono de voz es uno, o si no de determinados señal en la cara, por ejemplo algún lunar en algún lugar, o algún pelo, o trabajábamos mucho con los perfumes, los olores, es decir, estrategias más de tipo protésicas que ayuden en el reconocimiento de rostros. Bien. Buenísimo. Esto era una, y la otra una pregunta, Elvira, que quería hacerte era si, no sé si no presté atención, pero si habías evaluado, o si habías visto algún otro déficit o signo de déficit frontal, como las pruebas de go, no go, o control motor y verbal. No, eso no lo evalué. No, porque aparte, por ahí se puede hacer en forma virtual, pero nosotros tenemos esta evaluación de modo fijo y después me dediqué a seleccionar 3 o 4 cosas que pudieran tratar de responder un poco a la pregunta que tenía Daniel y no fui más allá de eso. Así que no evalué más funciones ejecutivas. Pero sí, sería bueno. Perfecto. Patricia. Bueno, hay una pregunta del doctor Taragano pendiente. Fernando. Sí, yo quiero cambiar un segundito el ángulo. ¿Cómo hicieron para sustentarle el diagnóstico a la familia? Tengo curiosidad, ¿qué le transmitieron a la familia? Después de haber hecho tantos estudios que estaban bien, me pregunto si ustedes le mostraron el test de la prosopagnosia, ¿cómo se lo transmitieron? No. La familia, la esposa estaba muy angustiada, muy insistente. En algún momento, bueno, eran llamados, te diría, una vez a la semana. Y empezaron a venir los hijos también, son 2 hijos varones. Y en realidad recurrí al viejo ardid de decir, no es Alzheimer, pero es un primo hermano, como para empezar a introducir el tema. Y a partir de ahí explicar que se trata de una enfermedad neurodegenerativa que en cierta forma que es menos frecuente que el Alzheimer, pero que es parecida en algunos aspectos, es un tipo de enfermedad parecida y que es una enfermedad que uno espera que pueda progresar, que empezó ahí afectando la zona del cerebro que tiene que ver con el reconocimiento de rostro. Esas fueron las palabras con las que le digo a los pacientes. Afecta la zona del cerebro que tiene que ver con el reconocimiento de la gente, pero que es muy posible, si bien no
no podemos estar seguros, pero que es muy posible que eso después se vaya extendiendo a otras zonas del cerebro y vayan apareciendo otros déficits con el curso del tiempo. A lo cual vino la pregunta, ¿y cuánto tiempo va a pasar para que aparezcan esos nuevos déficits? No tengo respuesta para eso, no sé, tenemos que irlo controlando muy de cerca. Y doctor, ¿y puede seguir trabajando? Bueno, los hijos son contadores también, les recomendé que estuvieran cerca de él. Él poco a poco, yo al paciente le dije, bueno, mire, como usted es una persona grande, está con algunos problemitas, mejor que vaya delegando en sus hijos las tareas, sin mencionarle la palabra enfermedad, porque el hombre no está dispuesto a aceptar que tiene una enfermedad. Después la otra discusión es si puede manejar o no. O sea, había dos problemas. ¿Qué hacer con el estudio contable y con los clientes? Pues los hijos tenían miedo de que empezara a hacer macanas y de que tiraran el prestigio del estudio de muchos años de trabajo, pues, gente de la zona norte del conurbano, el prestigio digamos, lo perdieran por algún error que hiciera este hombre. Entonces, bueno, recomendé que estuvieran cerca y al hombre le recomendé que empezara a delegar. Y con el manejo, lo que te dije, digamos, me pareció que no tenía sentido quitarle el manejo tan pronto y que venga dentro de 6 meses. La familia, digamos, reconoció la dificultad de asociar el rostro con los nombres. Dijeron, sí. Fernando, sí. Fernando, sí. Cuando yo la evaluación, como les conté, la tuve que dividir en dos porque la primera hizo esa trampa y entonces la esposa me llamó desesperada, me preguntó, ¿vale igual? Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo una segunda vez y ahí le tomé el test de prosopagnosia y ahí decidimos que esté uno de los hijos presente y no ella, porque ella no podía con ella misma, o sea, le daba cosa. O sea, ella sabía que a él le estaba pasando algo y el hijo estaba atrás de él mirando las imágenes cuando él respondía, y son personajes sumamente conocidos, los que ustedes pudieron ver. O sea, no poder reconocer al expresidente Mauricio Macri, no poder reconocer a Sandro, no poder reconocer a Susana Jiménez, no poder nombrarlos, y el hijo estaba atrás. Claro. Sí. Después también, muy educadamente, la familia me dijo, mire, doctor, ante un diagnóstico semejante nosotros queremos otra opinión. Y bueno, fueron al Flenny donde le pudieron hacer... hay un dog ahí. Sí. Es Petra Elvira. Bueno, Petra se llama la perra de Elvira. Bueno, fueron al Flenny y nosotros le mandamos todos los test, todos, no los repitieron en el Flenny, pero en el Flenny le hicieron estas imágenes que hacía mención el doctor Kakuri y coincidieron con el diagnóstico. Entonces, es decir, que bueno, fue reforzado lo que nosotros dijimos y bueno, ahí ellos querían una segunda opinión y me parece lógico, te dicen semejante cosa, querés escuchar otra campana, digamos, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta del doctor Fleischmann con respecto al tratamiento, pero algo se había hablado, no sé si querés decir algo, Daniel. Vos sabés que acorde a este diagnóstico no hay un tratamiento farmacológico. Supongo que te refieres a tratamiento farmacológico. Por supuesto que hay un montón de tratamientos que tienen que ver con los aspectos conductuales y rehabilitatorios, como mencionó la doctora Ortiz. Pero respecto al tratamiento farmacológico, vos sabés que nosotros usamos inhibidores de la acetilcolinesterasa o eventualmente memantine para tratar los síntomas cognitivos, pero esos medicamentos han mostrado eficacia modesta, pero eficacia al fin en enfermedad de Alzheimer, en deterioro cognitivo vascular, en demencias con parkinsonismo, ¿no? Demencia asociada a enfermedad de Parkinson, demencia por Wernicke-Lewis, pero no han mostrado eficacia en las demencias frontotemporales, que es de lo que estamos hablando. Entonces, no tiene indicación este paciente de recibir ni memantine ni inhibidor de la colinesterasa. Eventualmente, si empezara con síntomas conductuales difíciles de manejar, bueno, ahí habría que ver de usar medicación para los síntomas conductuales. El tratamiento es sintomático nomás. Perfecto. Hay un mensaje ahí muy lindo de Noemí Medina, que es la Asociación de Alzheimer Iberoamericano. No sé, Noemí, si querés comentar algo. Parece que saludó. Me parece que saludó y se fue. Bueno, me parece que bueno, muy lindo, muy afectuoso el mensaje. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer un aporte más?
Sí, yo puedo hacer un comentario para... Perdón, sí, después. ¿Alguien habló ahí, Patricia? No, sí, no, pero no importa. Después de tu aporte, Fernando. No, Roberto, adelante. Y de paso anticipo que Roberto está preparando una presentación. Bueno. Bueno, ya me conminaste. Realmente lo siguiente, y es un poco por el doctor Seija, en lo siguiente, la honestidad de decir, bueno, ¿para qué voy a pedir una tomografía si la cosa está bastante bien y sin embargo apareció algo en el estudio? A veces nosotros hacemos eso, nos parece que no hay tantos síntomas, por eso es muy honesto de tu parte bueno, el hecho de haber dicho, no creo, bueno, ya que la señora pide, lo vamos a hacer, y tenemos sorpresas. A veces... La señora presionaba, en cierta forma, dije, bueno, para calmar a esta mujer le hacemos una resonancia. Bueno, tenía razón la mujer, 1-0. Eso. Gracias, Daniel. No, por favor. Sí, Fernando. No, el comentario que es un poco dramático, ¿no? A veces uno termina, cuando tiene dudas diagnósticas, pidiendo por favor que sea un Alzheimer, porque lo poco que puedes hacer desde la farmacología está en el Alzheimer, los protocolos de investigación están orientados al Alzheimer, la rehabilitación, la gran experiencia está más en el Alzheimer, ¿no? Para estos pacientes hay poco y nada, y a veces encima que todavía no tienen tratamiento, digamos, no tienen trastornos conductuales severos, paradójicamente no tenés la chance de intervenir, de calmar las conductas, y la familia siente ese alivio de que las conductas se han calmado. O sea que... Ese es el otro problema, porque después de darle semejante diagnóstico te preguntan si le vas a dar algún tratamiento. Le viene el segundo tema, mire, no. Difícil el asunto. ¿Siguen contigo o quedaron en la otra institución? No, siguen en el italiano, Okay. Así que bueno, ese es el caso. Pero lo que queríamos presentar es eso, que es una variante derecha del hemisferio no dominante de una demencia semántica. Ya de por sí la demencia semántica no es una entidad muy frecuente, menos esta variante, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Queda alguien quiere hacer un comentario más? No, aparentemente. Tenemos varias anotaciones ya por delante. Tenemos al doctor Roberto Cacuri, también tenemos a la doctora Conti preparando una presentación, y tendremos también a la doctora Andrea López Mato, que no sé si muchos de ustedes la conocen, también es una persona muy, muy agradable, que viene más de la psiconeuroinmunoendocrinología, y nos va a hablar después más adelante sobre lo que ocurre después de los 55, 60 años. Así que tenemos mucha agenda por delante, Patricia. Perfecto. Bueno, vamos cerrando y nos vemos en 2 semanas entonces. Si les parece bien, un gusto poder contar con ustedes, y bueno, y buena semana para todos. Muchas gracias, Dani, Elvira. Muchísimas gracias. Gracias, Elvira. A todos, y nos vemos dentro de una semana, de 2 semanas. 2 semanas. Bueno. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy bueno. Hasta pronto.